Ser podcast. Y los líderes europeos acaban de llegar a un acuerdo en Bruselas para pedir corredores y pausas humanitarias en Gaza. Ha costado mucho poner de acuerdo a todos los gobiernos sobre qué reclamar a Israel y a Hamás, pero finalmente se acaba de lograr. Bruselas, Beatriz Ríos, buenas noches. Buenas noches, sí, casi 5 horas. Aymar, eso es. Los 27 piden corredores y pausas humanitarias para garantizar la llegada de ayuda humanitaria de manera rápida, continuada y sin obstáculos, dice el texto, para aliviar la gravísima situación en la Franja de Gaza. Dice el Consejo de la Unión, dice el Consejo Europeo que la Unión trabajará con los aliados en la región para proteger a los civiles y asegurar los suministros de agua, comida, asistencia sanitaria y combustible, con una coletilla, eso sí, asegurando que esa ayuda no llegue a las manos de grupos terroristas. Es muy importante que se haya logrado este acuerdo cuando había países que no tenían ninguna intención de pedir ni pausas humanitarias, ni corredores, ni nada. Ha habido una negociación muy dura dentro del Consejo. España sale satisfecha. Les vamos a contar ahora, en unos minutos, los detalles de lo que ha pasado ahí dentro. Pero esto es en lo inmediato, el acuerdo para pedir corredores, para pedir una pausa humanitaria. A medio plazo, el presidente Pedro Sánchez ha propuesto una conferencia de paz de aquí a medio año. Desde España proponemos el que se pueda celebrar una conferencia internacional de la paz dentro de 6 meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución de 2 estados a Israel y a Palestina. Lo dicho, lo ampliamos ahora y lo analizamos esta noche con Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, buenas noches. Muy buenas noches. Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC y profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Garrocho, muy buenas noches. Buenas noches. Y entre los muchos asuntos que abordar esta noche hay uno, y es que a esta hora, a las 10 de la noche, nadie del PP se ha desmarcado aún de las palabras de su presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mezclando hoy la inmigración y la seguridad nacional en la misma frase, en el mismo argumento, para atacar al gobierno central. Incapaces de gestionar nada, empezando por la llegada masiva de inmigrantes, que sin más diálogo ni más previsión se disponen a repartir a miles entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional. ¿Qué quiere decir Ayuso con estas palabras? ¿Los inmigrantes están vinculados con el temor a la seguridad nacional? ¿Venir en cayuco le hace a uno criminal en potencia o incluso potencial terrorista? ¿Hay otra manera de interpretar ese vínculo argumental entre la inmigración y la seguridad nacional? A esta hora, como digo, nadie del PP se ha desmarcado de esto. Como nadie del PP ha sido capaz de criticar públicamente al señor de Vox que ellos metieron en el gobierno de Castilla y León y que hoy se ha ido a las puertas de un centro en el que se ha trasladado a algunos de los migrantes llegados de Canarias y los ha vinculado con hipotéticas agresiones sexuales. Tenemos a un gobierno central que se arroga la representación de las mujeres y que luego trae aquí a 183 jóvenes, varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo. Queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria. ¿Qué quiere decir García Gallardo con eso de que el gobierno se arroga la representación de las mujeres y luego trae aquí a 183 varones? ¿Los senegaleses que llegan en cayuco son violadores en potencia? ¿Hay algo políticamente más ruin que inyectar este temor y este odio en la población a la que se dirigen estos mensajes? ¿Qué hacer con las personas que llegan a Canarias? ¿Devolverlos al mar? ¿Montarlos en un avión sin respetar los derechos humanos y sus procedimientos? ¿Sin activar los procesos legales de extradición? ¿Sin garantizar el derecho al asilo de quien pueda pedirlo? ¿Sin comportarnos como un Estado de Derecho que cumple la ley? ¿O dejamos a estas personas allí en Canarias y que reviente la red de acogida de las islas? Porque además, paradójicamente, es el propio PP el que gobierna en Canarias con Coalición Canaria. Hablan con sus compañeros de partido en las islas que apoyan estos traslados a la península como forma de descongestionar una situación urgente. Anoche ya dijimos aquí en Hora 25 que es probable que tengan razón los gobiernos autonómicos que protestan porque habrían querido tener más información sobre estos traslados. Es una queja absolutamente legítima. La información en un tema tan delicado nunca está de más, nunca es demasiada, pero cuando uno mezcla en su discurso a los inmigrantes y la seguridad nacional, como ha hecho Ayuso, lo que busca no es información. Y cuando uno mezcla en el mismo argumento inmigrantes y desprotección de la mujer, como ha hecho García Gallardo, lo que busca no es información, es inflamación, que son cosas muy distintas.
Javois, buenas noches. Aimar, ¿cómo estás? Buenas noches. He de reconocerte, Javois, que de todos los temas que teníamos hoy sobre la mesa, me ha sorprendido que quisieras reflexionar acerca de que Esquerra esté apretando al PSOE para que en la futura ley de amnistía no se diga que el referéndum del 1 de octubre fue delito. Bueno, lo impresionante de la amistad es conocerse poco a poco, querido, no de golpe. Soy como un papel de regalo que vas rompiendo con los años. Pero te diré que conociéndome un poco sabrías que me interesa de esta noticia no tanto su aspecto político como lo que significa. Esquerra le está pidiendo al PSOE que cambie el pasado. Ahora empieza lo bueno de la negociación, que lo que ocurrió ocurriese de otra forma. Más allá de que eso implique que el gobierno le tenga que decir a la justicia que ahora la justicia la va a hacer él por cuestiones partidistas, que ya es bastante divertido, la pretensión poética de Esquerra es que el poder tenga la capacidad de hacer que las cosas no hayan ocurrido como ocurrieron. Generalmente pedimos a los demás que hagan o no hagan cosas en el presente o en el futuro. Lo que ha hecho Esquerra es pedirle al PSOE que cambie las cosas que ya se han hecho en el pasado. Que lo que se hizo no sea lo que vio todo el mundo, también los jueces, sino algo que solo hayan visto Esquerra y también el PSOE. De esta manera, los dos partidos tienen ahora para pactar efectivamente todo el pasado por delante. Por cierto, Javois, ¿tienes ya pensado tu dilema para la cena de los idiotes de mañana? Le estoy dando vueltas a uno, pero no sé si será demasiado explosivo. No sé si el programa es demasiado joven para soportar un dilema así, pero creo que lo voy a soltar, sí. Ángeles Caballero, Silvia Cruz La Peña, Julio Montes y tú, Javois, mañana en la cena de los idiotes. Cada viernes a las 9:08 en Canarias, en hora 25. Pueden escuchar ya en podcast, en cadenaser.com, en Spotify, en Apple Podcast, todos los episodios anteriores. Llegamos al momento 3, tampoco hay que fliparse, Javois. Pero bueno, nos han quedado bonitos hasta ahora. Hay que tirar de cebo. Basta con buscar ahí en el podcast La Cena de los Idiotes y suscribirse, que es gratis y es estupendo. ¿Ayudaríais a un familiar a ocultar un crimen? Empiezo yo y digo sí. Tienes que elegir entre no poder comunicarte con nadie nunca o que tu mente sea transparente para todo el mundo y todo el mundo vea tus pensamientos. Un colega vuestro ha pedido dinero a otros amigos y llega un momento en el que te lo pide a ti. No lo ha devuelto. ¿Qué haces? ¿Se lo dejas? José, tu dilema. Pues vamos con las aplicaciones para ligar. Iniciamos una conversación y de repente nos damos cuenta que es la pareja de un amigo o una amiga nuestra. ¿Un presidente del gobierno puede emborracharse en su tiempo privado? Y entras en una tienda y ves de repente un pack de calcetines por 3 euros. ¿Qué haces? ¿Compras los calcetines porque ande yo caliente, ríase la gente? ¿O piensas que un consumo responsable hay que tener poco y bueno y eso nos hace moralmente superiores? ¿Qué hacéis? Siempre pienso en la posibilidad de que aparezca la posibilidad de no trabajar más de lo mío y de no trabajar más. ¿Abandonarías tu pasión y tu profesión por solucionar económicamente tu vida? Mi dilema es, tienes que seguir tus ideales y es tu boda, tu vida. O haces caso a tu madre porque sabes que a lo mejor si no invitas al tío Paco, tu madre se va a sentir herida. Y ella no entiende que tú puedas no sentir amor por alguien de tu familia. Entonces, ¿qué haríais? La Cena de los Idiotes, los viernes, en hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Esta noche han enterrado en El Hierro, en el cementerio del municipio del Pinar, han enterrado al migrante que murió a bordo de un cayuco que llegó el martes antes de ayer a la isla de Hierro. Viajaba en el cayuco con otras 87 personas, entre ellas 9 menores de edad. Los demás se salvaron, pero se salvaron porque les detectó el radar de salvamento marítimo a unos kilómetros del puerto de La Restinga, donde estuvimos emitiendo Hora 25 hace un par de semanas. Si cualquier muerte es trágica, aún lo hace más dramático saber que a este hombre en la placa le han tenido que poner tripulante 1. Solo se le identifica como tripulante 1 y la fecha de su muerte, nada más, tripulante 1. Bueno, pues compañeros de este hombre son los que están siendo trasladados a los centros
de la península. Hoy en la SER, en Hora 14 con Casal, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dejado esta reflexión política para quien la quiera escuchar, para los presidentes y vicepresidentes autonómicos que están haciendo política con los traslados de migrantes a la península. Claro, mientras estamos a 2.000 kilómetros de Madrid y están en Canarias, las imágenes se ven en el telediario y la realidad es que, bueno, la piedrita te molesta cuando la tienes en tu zapato. Entonces, cuando ya esa realidad se ve más cercana, pues evidentemente eso a la población no le agrada, pero mire, estamos en Europa y al final esa solidaridad la compartamos entre todos. No podemos dejar a Canarias abandonada al sur porque somos igual de Europa. Y ha agradecido al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, su papel en la gestión de esta crisis. Yo le reconozco el esfuerzo que está haciendo, no solo por atender, sino también porque se produzcan unas derivaciones absolutamente imprescindibles para la Isla del Hierro. Hoy Escrivá ha cifrado en más de 5.000 los migrantes que se han derivado ya, que se han trasladado a la península desde que empezó esta última ola de llegadas a Canarias. Traslados de Canarias a la península, pues yo creo que estaremos hablando de, no sé, unos 5.000 habrán llegado ya. Estoy hablando porque esto ocurre todos los días, cada día estamos trayendo, pero bueno, esto lo hemos hecho siempre. Y ha acusado de xenofobia a los dirigentes políticos que están azuzando el discurso del miedo al migrante. Eso es xenofobia, es falso, es xenofobia. España es un país que lleva, digamos, gestionando crisis porque tenemos la geografía que tenemos con una solvencia, naturalidad notable, somos una referencia internacional y que esta es igual que todas. Hemos escuchado antes a Isabel Díaz Ayuso vinculando la inmigración con el temor por la seguridad nacional. La Dirección Nacional del Partido Popular, que no se desmarca, por lo menos no lo ha hecho a esta hora de la noche, de esas palabras de Ayuso, la dirección del PP sí que limita claramente sus críticas a la cuestión administrativa, la del cruce de información entre gobiernos. La colaboración institucional, la lealtad institucional es fundamental, no solo por el hecho en sí de la colaboración, sino porque las cosas funcionan mejor. Al gobierno de España no le costaría ningún trabajo antes de que los alcaldes, los presidentes de diputación, los presidentes de comunidades autónomas se encuentren con los inmigrantes en sus territorios, que el gobierno llame, coordine una acción entre todas las instituciones y todo funcione un poco mejor. Es Elías Bendodo, que es el número 3 del Partido Popular, el coordinador general del PP. Isabel Morillo, ¿qué te sugiere todo lo que hemos escuchado en estas últimas 24 horas? Pues a mí me asombra oír a dirigentes del PP tan señalados y tan importantes como la señora Ayuso asumir letra por letra el discurso de Vox con la inmigración, un discurso que practica la extrema derecha, que azuza y agita el miedo a la inmigración, que es un discurso que está más que comprobado que genera xenofobia y racismo. Es un discurso populista que los datos lo desmontan, los delitos y las tasas de criminalidad demuestran que no hay ninguna relación entre la inmigración y determinados delitos, como por ejemplo las agresiones sexuales. O sea, eso lo demuestran los datos, un análisis frío de los datos del Ministerio de Interior. Igual que tampoco porque haya más inmigrantes se acaban las ayudas sociales. Al final los inmigrantes generan riqueza. A mí me parece una irresponsabilidad y una deriva populista que puede ocasionar muchos problemas. En el repaso os habéis dejado atrás al concejal de Torrox, que ayer... Sí, porque lo escuchamos anoche. Efectivamente, ayer ya lo reseñasteis, pero es que es un catálogo perfecto de todas las barbaridades que se pueden llegar a Es el hombre decir. Que decía, ¿cómo vamos a controlar a estos? Les vamos a marcar con Claro, una pulsera como los animales. como los animales, Además traen tifus, traen decía, cosa que es enfermedades. mentira, porque no hay un solo caso de tifus en Canarias. Efectivamente, vienen a robar. En fin, es un discurso peligroso porque es una mecha que prende muy rápido. Cuando en la sociedad hay miedo, hay desconocimiento, este tipo de discursos populistas arraigan muy bien. Es verdad que tampoco podemos ser hipócritas, los gobiernos de las comunidades autónomas de todos los colores, y eso lo hemos visto en Andalucía durante mucho tiempo, porque ahora la presión y la emergencia humanitaria está en Canarias, pero durante mucho tiempo ha estado en Andalucía, cuando se acudía a pedir ayuda o auxilio para poder atender a estos inmigrantes, la mayoría de comunidades y ayuntamientos, fueran del color que fueran, de izquierda o de derecha, miraban hacia otro lado, porque al final alegan que no hay recursos, que las redes están saturadas,
que posiblemente sea verdad. A mí la única crítica que me parece legítima es la de la falta de coordinación o la falta de información, pero para tener información también hay que garantizar lealtad institucional. O sea, yo, por ejemplo, oí ayer al presidente de la Junta de Andalucía y creo que tenía toda la razón cuando Moreno decía, si nos dieran los datos podríamos colaborar mucho mejor y podríamos, como ha ocurrido, ellos quieren que como el traslado, la atención a los refugiados de Ucrania, pero claro, la situación no era... había tiempo para planificar. Ahora mismo estamos en una emergencia, o sea, Canarias está saturada y siguen llegando. La diferencia que hacen en el Ministerio de Migraciones con el tema de Ucrania es que en el caso de Ucrania había muchos menores cuya escolarización sí depende de las comunidades autónomas y ahí la coordinación era evidentemente necesaria, pero que en este caso las comunidades autónomas tienen poca función real en todo este proceso porque es el gobierno central quien lleva a estas personas a espacios gestionados por el gobierno central y las ONGs a las que contrata el gobierno central para gestionar eso, y que las comunidades realmente ni entran ni salen en todo ese proceso. Que esas personas están un mes ahí y que es el gobierno central quien después se las lleva o termina tomando decisiones sobre ellas, pero que no hay una función clara de las comunidades autónomas en este proceso. No hay competencias directas, es cierto, pero no estaría de más que tuvieran la información, igual que en el caso de los ayuntamientos. Tampoco hay competencias directas, pero al final el alcalde es el que le pone la cara a los vecinos. O sea, lo que pasa es que para que haya información hay que garantizar que haya lealtad institucional y buena fe y buena intención por las dos partes. Si te van a dar una información para hacer discurso alertando a tu población de lo que viene, desde luego no se puede dar esa información. Garrocho. Yo creo que habría que distinguir dos planos. Uno, el desafío de la inmigración en general, y dos, la gestión del drama migratorio que estamos viviendo estas semanas. En el plano general, a mí me parece muy preocupante que la UE saliera de la cumbre de Granada sin llegar a un pacto. Se prometió, se anunció, parecía que efectivamente íbamos a poder tener una política migratoria conjunta y esa ocasión se frustró. Antes se ha señalado la necesidad de que estableciéramos una solidaridad conjunta y si cruzamos los datos de Canarias con el drama de Lampedusa descubriríamos que lo que estamos viviendo en Canarias es todavía mucho más pequeño, simplemente para que potenciemos esa sensibilidad y nos demos cuenta que esto nos coge cerca, es verdad que está a 2.000 kilómetros, que nos coge algo lejos desde la península, pero que Europa está viviendo este drama y lo va a tener que enfrentar con políticas coordinadas y rotundas en un tiempo futuro. A mí también me ha decepcionado escuchar al ministro hablar de España como un país solvente. Que eso lo diga el mismo gobierno que protagonizó la crisis de la valla de Melilla me parece un tanto imprudente. Es decir, yo creo que España puede conjurarse a la hora de hacer las cosas muchísimo mejor y creo que esa coordinación en el plano europeo resulta absolutamente imprescindible. De modo que yo creo que lo que tendríamos que hacer es efectivamente caminar hacia un trabajo de coordinación y creo en ese sentido, estoy con Isabel, en que el trabajo, digamos, de coordinación entre las administraciones es muy importante. Una de las ventajas de las autonomías y, digamos, de roturar el territorio nacional en base a comunidades autónomas, a proyectos municipales también importantes, es que nadie conoce mejor el territorio que quienes están efectivamente ejerciendo la política local. Y yo en ese sentido sí creo que previsiblemente se ha fallado. Y eso se puede señalar y creo que esa comunicación debe mejorarse y digamos que la coordinación entre administraciones, ya digo, no simplemente en el plano nacional, sino en el plano europeo, tiene que resultar necesariamente o tiene que afinarse muchísimo más. Sobre las declaraciones de García Gallardo yo creo que resultan excesivas incluso para los suyos y yo tradicionalmente vengo señalando que uno de los errores o uno de los dramas que ha tenido Vox es que la primera persona que ha tenido responsabilidad de gobierno no ha sido el cuchillo más afilado del cajón, por decirlo metafóricamente. Creo que habría personas que sabrían incluso matizar o disimular o incluso sembrar ese populismo de una manera algo más sofisticada, pero creo que efectivamente el discurso que plantea es absolutamente inasumible. Los debates que puedan existir sobre la relación entre seguridad e inmigración creo que se pueden celebrar cualquier día menos hoy, es decir, eso también lo podemos asumir con una cierta naturalidad. Cuando uno está contemplando un drama de estas características, creo que la prioridad tiene que ser el generar una política de país. Y como digo, creo que España guarda o tiene algunas vergüenzas en el armario que debería conjurarnos, y más allá, por supuesto, del espectro ideológico, sino como país, e insisto, las fronteras son comunes. Lampedusa está viviendo o lleva viviendo tradicionalmente un drama muchísimo mayor y creo que este va a ser uno de los desafíos futuros, esto es una obviedad y algo que me preocupa todavía más. Conozco pocos temas sobre los cuales los políticos hablen de una manera tan disociada en público y en privado. Si hablamos de estas cuestiones con políticos, insisto, de cualquier signo político, yo no conozco
tantas cuestiones sobre las que exista una disociación tan amplia entre el discurso que hacen público y lo que posteriormente expresan en círculos discretos. Juliana. Bueno, creo que lo que primero que conviene hacer es tener muy presente qué es lo que ha ocurrido en Canarias, es decir, cuál es el origen, ¿no? El origen es una crisis política en Senegal muy fuerte, o sea, aquí no interviene Marruecos en esta situación, es decir, en Senegal, como ha ocurrido en otros países de Centroáfrica y del África Occidental, sobre todo en países que habían sido colonias de Francia, se está produciendo una cadena de situaciones de crisis política. Níger, Centroáfrica, Burkina Faso, etcétera, etcétera. Y se ha producido también en Gabón y se ha producido en Senegal. Esa situación, en un país ya de por sí frágil, pues ha provocado una migración. La gente pues ha embarcado en dirección a las Canarias. Hasta la fecha, o hasta el momento que se ha producido esta situación, los datos, el Ministerio del Interior los publica cada 15 días, los datos de migración eran datos este año pues que presentaban en su totalidad cifras inferiores a las del año pasado por un motivo, porque el acuerdo con Marruecos, tan criticado en otros aspectos, sobre todo lo que se refiere al Sáhara Occidental, etcétera, etcétera, ha tenido una expresión que es que el flujo de migrantes por la ruta occidental ha disminuido. Había disminuido hasta que empieza a producirse esta llegada de migrantes desde Senegal. Y a mí ya me llevaba semanas extrañándome que no hubiese discursos o declaraciones de tipo catastrofista alrededor de eso. Es decir, nos están invadiendo. Yo creo que esto va a pasar. En terminología de la extrema derecha. Esto va a pasar porque ocurre en toda Europa. Claro, si con las cifras que en estos momentos tenemos en España, digo, después de un año, que en la primera mitad del año prácticamente podríamos decir que la migración había descendido por vía irregular, por mar y por tierra, desde Ceuta, Melilla, había descendido. Si estuviésemos en las tasas italianas, ahora se acaba de citar, es decir, donde la inmigración irregular en un año ha aumentado un 300%, pues algunos de los que ahora están hablando quizás se lanzaban en llamas desde lo alto de la Torre de Pisa, ¿no? Porque, claro, imaginémonos que en estos momentos en España estuviésemos ante la certeza de que la inmigración irregular aumenta un 300%. No es así. Ahora, se ha producido esto y esta situación, evidentemente, la primera decisión política que a mí particularmente me parece acertada es evitar que las Islas Canarias o cualquiera de las Islas Canarias se convierta en una Lampedusa. Y ahí yo creo que los gobernantes canarios tienen toda la razón del mundo y por lo tanto lo más razonable, la única solución equitativa es distribuir a estas personas por el territorio. ¿Que eso va a provocar problemas? Esto está escrito. Si atendemos a cómo funciona la política en España hoy, está escrito incluso. Yo creo que han tardado. Y hay otros matices, hombre, pues las declaraciones de la señora Ayuso. La señora Ayuso está compitiendo constantemente con Alberto Núñez Feijóo para algo que en algún momento los dos van a tener que dirimir, que es saber quién lidera al Partido Popular la próxima cita electoral. Y por lo tanto eso nuestros oídos y el oído de los oyentes se va a ir acostumbrando. Esto es como uno que se aprende a escuchar determinada música. El oído se educa y el oído de los ciudadanos españoles se está educando también para entender mejor algunas cosas. 10 y 25 de la noche, 9 y 25 en Canarias, tenemos todavía programa por delante. Vamos a irnos a Bruselas a ampliar lo que sabemos y lo que no acerca del acuerdo al que han llegado los líderes comunitarios, los líderes de los 27 países europeos para pedirles a Israel y Hamás corredores y pausas humanitarias en Gaza. Beatriz Ríos, hola de nuevo, buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto que también hablarán sobre migración los líderes en esta cumbre, pero la noticia, la última hora, es esa declaración. Los líderes europeos piden corredores y pausas humanitarias para garantizar la llegada de ayuda humanitaria, y aquí cito textualmente, de manera rápida, continuada y sin obstáculos para aliviar la gravísima situación en la Franja de Gaza. Esa declaración también insiste en la necesidad de proteger
todas las vidas civiles en todo momento y en el respeto al derecho internacional humanitario. Dice el Consejo Europeo que trabajarán ahora con los aliados en la región para garantizar la protección de esos civiles y también asegurar los suministros de agua, comida, asistencia sanitaria y combustible. Añade los 27 que hay que evitar que se beneficien de esa ayuda a las organizaciones terroristas. Esta declaración la ven como un éxito político fuentes de Moncloa, que destacan que también el Consejo hace suya esa propuesta de Sánchez de una conferencia de paz. Y éxito diplomático, decía, porque aunque es prácticamente el mínimo de lo que se podía pedir, está muy lejos de un alto al fuego. Es el primer llamamiento importante de Occidente a frenar la violencia para permitir la llegada de ayuda humanitaria. Esta postura, en cualquier caso, es la de la Unión, es un llamamiento y habrá que ver quién se hace eco en la comunidad internacional, y en el terreno dependerá en cualquier caso de Hamas y de Israel. En el terreno, 7.028 personas han muerto ya por los ataques israelíes desde el 7 de octubre. Esto según las autoridades de la Franja, que controla la rama política de Hamas. De hecho, ante las dudas sobre la veracidad de estas cifras de muertos, esta tarde el Ministerio de Salud de Gaza ha publicado una lista con los nombres y los números de identidad de todos esos muertos. Es la respuesta de Hamas a estas palabras de Joe Biden, que decía que no confía en los números de víctimas que está difundiendo Hamas. Bueno, pues han publicado esa lista con todos los nombres y documentos de identificación de las víctimas. Precisamente esta tarde hemos escuchado al jefe de la delegación palestina ante la ONU emocionado en la Asamblea de Naciones Unidas. Time to mourn. More death is on the way. Diciendo que los palestinos ya no tienen tiempo ni para guardar el luto y que seguirán llegando más víctimas, más muerte. El embajador de Israel le ha contestado que esto no es una guerra con los palestinos, sino específicamente con Hamas, a quien ha vuelto a comparar con los nazis. Esta tarde Hamas ha asegurado, sin nada que lo demuestre, que los bombardeos israelíes han matado a 50 rehenes israelíes por lo menos. Es lo que ha dicho Hamas. Y, como digo, es algo que no se puede verificar, en gran parte porque Israel prohíbe la entrada de periodistas internacionales a la franja. Y lo que ha hecho Israel esta tarde respecto a los rehenes ha sido traer a Madrid a los familiares de 4 de los secuestrados que han comparecido junto a la embajadora israelí. Ángel Villascusa. Antes se han reunido con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Al gobierno español le hacen una petición muy concreta que pida a aquellos que sí tienen contacto con Hamas que negocien con ellos la liberación de esas más de 200 personas secuestradas. Esto decía Naama, que perdió a sus tíos en el asalto a un kibutz y cuyo primo está en manos de Hamas. Otros han perdido a amigos o familiares muy cercanos y tienen la esperanza de que los suyos puedan volver a casa, como Julie del kibutz Be'eri, cuyos padres vivían muy cerca de ella cuando fueron secuestrados. Y me dijo que ya están adentro de la casa y que están rompiendo todo, que están en el segundo piso y en el baño. Y mientras nosotros estábamos en el refugio. Mientras los terroristas secuestraban a sus padres, hablaba con ellos vía WhatsApp. Ahora solo quiere... Ya quiero abrazarlos, ya quiero que estén conmigo. Ellos no tienen que estar ahí, ellos no hicieron nada. Durante su comparecencia no ha habido críticas al gobierno de Israel ni por no haberse anticipado a estos ataques ni por la ofensiva posterior en Gaza. Dicen que no son diplomáticos, tampoco políticos. Aún así hacen un llamamiento a la Cruz Roja para que entren a ver cómo están sus familias. Esto decía Merab, su hermano, su sobrino pequeño y su cuñada están también secuestrados. Mayan, otra de las que ha participado en este encuentro con periodistas, tiene a 5 familiares secuestrados, entre ellos su madre. Yo tengo 2 hijos, de 5 y 8 años. Ya son 2 semanas y media que me están preguntando dónde está y por qué no se puede entrar a Gaza a traerla. Ha habido también momentos para criticar a los que apoyan a Hamas en las manifestaciones pro-palestinas, pero también palabras de reconciliación. Al terminar el acto, Naam nos ha dicho que está triste por cualquier víctima que pueda resultar de este conflicto, que debería detenerse inmediatamente. Víctimas que no son solo los muertos o los heridos, víctimas que ven, algunas de ellas, como incluso estando vivos y perfectamente sanos, sus vidas quedan atravesadas, como la de los muchos gazatíes que salieron de la franja para trabajar en territorio israelí justo antes del ataque de Hamas, porque trabajan allí fuera,
y a los que ahora Israel les impide que vuelvan a sus casas. El enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán, ha estado con varios de ellos hoy en Jericó, en Cisjordania. Son miles los hombres gazatíes a los que la guerra les ha pillado fuera de la franja. Se fueron a Israel por trabajo y ahora no pueden volver para estar con los suyos mientras caen las bombas. Están atrapados fuera de Gaza. La angustia por el destino de sus familias es inmensa. La Autoridad Nacional Palestina los ha repartido en diferentes ciudades de Cisjordania y viven pegados al móvil a la espera de noticias. En Jericó nos hemos encontrado con Basel, es un auxiliar de cocina en Haifa que vive consciente de que cada hora que pasa puede ser la última para su familia. My son, what he do? He's write his name, his hand. I speak with him. What do you do? What do you? ¿Queréis saber lo que ha hecho mi hijo? Ha escrito su nombre en la mano. ¿Por qué? Le pregunté. Para que puedas encontrarme si me matan en las próximas horas, me respondió. I don't know, my father. I don't know. Maybe if I kill. Basel habla con ellos 2 veces al día, si las comunicaciones lo permiten. No ve solución a lo que está pasando y solo desea poder proteger a su familia. If I stay with my family will feel safe. I am a father. I am absolutely about the family. Si estuviera con mi familia se sentirían seguros, pero ahora mi familia está sin su padre. Eso es muy peligroso para ellos. Mi hijo se sentiría seguro si le pudiera abrazar cuando pasa algo. If my son something happen, I take him. He feel something from safe, but now no. Reprocha a los líderes occidentales y del mundo árabe que no muevan un dedo, ya no para salvar al pueblo palestino, sino para llevarles de vuelta a casa. Every day I am sleeping 9 o'clock, 10 o'clock, 30 o'clock, 9 in the morning. I can't sleep in the night. Todos los días duermo hasta las 9, las 10, hasta la 1 de la tarde. Por la noche no puedo dormir porque mi cabeza y mi corazón no están aquí. Los de ninguno de nosotros lo están. Solo me pregunto cómo está mi familia, cómo está mi familia. Es muy duro para nosotros. Just asking how my family is very bad. Y como él, decenas de hombres que esperan noticias aquí en Jericó y en otras ciudades de Cisjordania. Ellos tienen algo de suerte al menos porque hay miles de trabajadores como él que siguen en paradero desconocido. Hora 25. 10:37, 9:37 en Canarias y nos vamos a Potries, en la provincia de Valencia, porque las autoridades acaban de ordenar el confinamiento de todo el pueblo, que la gente se encierre en sus casas por un incendio en una fábrica de productos químicos. Allí está el periodista de la SER, Xavi Blasco. Xavi, última hora. Hola, buenas noches. La última hora es que todavía el incendio sigue activo, con una densa humareda, con llamas visibles. Ahora de momento no tenemos explosiones. Ya son 2 horas desde que se prendió fuego esta fábrica de Citrosol, productos químicos, y que de momento pues ha obligado, como bien dices, al confinamiento de todo el pueblo, un pueblo de aproximadamente unos 1000 habitantes, hasta 7 kilómetros de Gandía, en la comarca de la Safor. Es una noche ventosa en la que tenemos, y esto pues está dificultando también la extracción más allá, además de la propia característica de la fábrica, muy inflamable. Estamos con Estela Sánchez, que es concejal de Cultura, de Igualdad y de Fiestas, y hoy también especialista en incendios, y porque está aquí con nosotros observando todo lo que está ocurriendo. Estela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una explosión en una empresa local, en Citrosol, en el edificio donde están los diques con productos químicos. Ha habido una primera explosión que ha provocado todas las siguientes, y eso ha provocado una lengua de fuego. Hemos llamado a emergencias porque no solo era un incendio, es un incendio químico. Por tanto, tiene que haber un protocolo para la seguridad de los vecinos y las vecinas. Sí, de hecho, han tenido que ser, por supuesto, todo el pueblo confinado, pero sí, vecinos de unas 45 viviendas aproximadamente han tenido que ser desalojados y están ahora mismo concentrados en un centro polivalente, ¿no? Sí, hemos desalojado a 2 fincas de unas 45 viviendas, como bien has dicho tú, y los hemos trasladado a un edificio que está a la otra parte del municipio, donde es seguro estar y donde, en caso que se necesitase, pudiesen pasar la noche. Estamos observando que el incendio está muy activo todavía. Sí, está muy activo porque el viento lo está dificultando mucho, y los mismos productos que pues, otro tipo de incendio se quema y este lo alimenta. La única noticia positiva, Aymar, es que no hay heridos. Los trabajadores que se encontraban en la planta cuando ha comenzado el fuego, todavía, por supuesto, no se conocen las causas exactas. Han podido abandonar con prisas, pero sí que han podido abandonar y sin ningún problema para su salud el edificio. Xavi, ¿le puedes preguntar, por favor, a la concejala si las autoridades sanitarias o Protección Civil o las fuerzas de seguridad les han dicho si el riesgo para la salud es alto o estamos ante un desalojo y confinamiento por puro
protocolo. Pues de momento no tenemos la información exacta. En principio lo estamos siguiendo por protocolo, pero es verdad que han sido muy rápidos al ordenarnos la evacuación in situ y también el confinamiento de todos los vecinos. Son productos químicos y las personas que estamos en la calle, porque tenemos que estar atendiendo, vamos con mascarilla. Me imagino que cuando la situación del fuego mejore tendremos más información de qué es exactamente lo que ha pasado y cuánta toxicidad hay en el ambiente. Y le iremos contando esta noche aquí en la cadena SER. Concejala, gracias. Xavi Vilasco, muchísimas gracias. Cualquier novedad nos pedís paso, Xavi. Gracias, buenas noches. Y vamos a volver a Bruselas porque se espera de un momento a otro una comparecencia de los líderes comunitarios o de algún representante de los líderes del Consejo reunidos en el Consejo Europeo esta noche para detallar las claves políticas del acuerdo al que se ha llegado, Beatriz Ríos, para pedir esos corredores humanitarios, esas pausas humanitarias en Gaza. Sí, todavía estamos pendientes. Los líderes siguen reunidos a esta hora en Bruselas y de momento lo que sabemos es que se destaca esta declaración como un éxito diplomático importante desde Moncloa, porque el presidente del gobierno fue uno de los primeros líderes europeos en sumarse a esa petición del secretario general de la ONU que pedía una pausa humanitaria para que se pudiera alcanzar la ayuda humanitaria a Gaza. Ha costado varios días de negociación a nivel técnico y diplomático, pero hoy la Unión Europea traduce esa postura en una declaración que, aunque algo aguada porque solo habla de pausas en plural y corredores humanitarios, pide ese parón de la violencia. Una declaración que marca la postura de la Unión de cara a los contactos con otros actores de la comunidad internacional, incluido el propio gobierno de Israel. También destaca Moncloa, como decíamos, que esa declaración A27 incluye la conferencia de paz que proponía España para lograr una salida negociada al conflicto que pasa para la UE por la creación de 2 estados. Bea, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Estamos viendo, Enric, cómo la Moncloa insiste en que Sánchez ha peleado en primera persona el acuerdo de esta noche, como el presidente Pedro Sánchez está tratando de liderar la posición de la Unión Europea en este conflicto, fijando posición clara, por ejemplo, nada ambigua ayer ante el acoso y derribo que le montó Israel al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Bueno, a ver, para mí lo más significativo de esta información, a la espera de conocer los detalles de lo que se haya acordado, es de que hay algún tipo de acuerdo en el marco de la Unión Europea sobre lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza, habida cuenta de de las diferentes posiciones que se han ido expresando en estas últimas semanas por parte de diversos países, no solo por podríamos decir, la orientación política o ideológica de sus gobiernos, sino por la historia de cada uno de los países europeos. Porque este es un aspecto, yo creo que a veces en España nos pasa un poco por alto, ¿no? Porque nosotros no estuvimos ni en la Primera Guerra Mundial, no estuvimos en la Segunda, expulsamos a los judíos en 1492, no ha habido minorías religiosas en España hasta fecha muy reciente. Todo esto lo hemos vivido desde lejos y por lo tanto nuestras posiciones y nuestros apasionamientos sobre esta cuestión se producen en un determinado plano histórico que a nosotros que nos parece que es el de toda Europa y no es verdad. Es decir, para un político alemán hoy expresarse en términos críticos respecto a Israel es un problema muy serio y hay que entenderlo porque la historia está ahí. Y para un político francés expresarse en dirección o en otra es también un problema muy serio por la historia también, pero por otro hecho, porque en Francia la mayor minoría musulmana de Europa se halla en Francia, pero también la mayor minoría judía de Europa se halla en Francia. Por lo tanto, ¿cómo vas a enfocar un problema cuando existe un riesgo de conflicto civil serio? Entonces, yo creo que ese punto de reflexión a nosotros nos falta, lo cual no quiere decir que todo se haga mal, ¿no? Pienso que la presidencia española, pues, se la está viendo estos días y esto creo que es positivo. Y si se llega a este acuerdo, me parece básicamente importante por el hecho de que se haya podido producir una conjunción de posiciones, es decir, de que Europa políticamente exista en estos momentos. En Bruselas ha estado también Alberto Núñez Feijóo en una reunión del Partido Popular Europeo.
y allí ha acusado a una parte del gobierno, en referencia a los ministros de Podemos, de defender planteamientos anti-europeos. Se refiere a las críticas a Israel. Feijóo ha llegado a pedir perdón por eso, en nombre de los españoles. Ha pedido perdón, Feijóo. Nuestro gobierno ha vuelto a avergonzarnos. A lo largo de esta semana, como ustedes saben, algún miembro del Ejecutivo español en funciones ha dicho cosas como que en Israel está produciendo un genocidio o que el señor Netanyahu tiene que comparecer ante la Corte Internacional Penal. Lamentablemente, el presidente en funciones, el señor Sánchez, no ha desautorizado ni ha cesado a las personas que forman parte de su gobierno por defender este tipo de planteamientos antieuropeos. He de decirles que yo he pedido disculpas a mis colegas europeos en nombre de los españoles. Tiene cierta tendencia Feijóo a ir por ahí pidiendo perdón en nombre de los españoles. Lo ha hecho hoy, pero no es la primera vez. Recordarán que hace unos meses, en enero, el desaire y la descortesía que ayer se produjo en Cataluña es, en mi opinión, una falta de respeto, y yo le pido disculpas al presidente de la República Francesa. Lamentablemente este desaire... Le pidió perdón nada menos que a Macron, porque el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se había ido de la cumbre hispano-francesa que se celebró en ese mes y no se había quedado escuchando los himnos. Alivia saber que Feijóo se disculpa en los foros internacionales en nombre de los españoles. Lo que no queda muy claro es en calidad de qué se disculpa, en calidad de que se arroga esa representatividad con la que pide disculpas en nombre de los españoles, Morillo. Ya, sí, la verdad que es sorprendente, sobre todo porque sabemos que en esa petición de perdón lo que hay es un intento de poner de manifiesto que dentro de este gobierno hay dos posiciones, de tratar de erosionar al gobierno de España, ¿no? A mí es verdad que escuchabas antes, escuchaba a Enric, y es verdad que lo que ha ocurrido hoy en Bruselas tiene mucho valor, pero también es verdad que a mí tanto el lenguaje como los tiempos de la diplomacia me exasperan. O sea, yo no entiendo que estemos celebrando como un gran éxito que los líderes de la Unión Europea hayan pedido que se proteja a los civiles y que se facilite la entrada de ayuda humanitaria. Yo creo que es que las reglas de la guerra, que también la guerra, como sabemos, tiene reglas y normas, dicen esto: los civiles tienen que estar protegidos y tienen que tener lo mínimo para sobrevivir, ¿no? Entonces, verás, no es que hoy los países, los líderes europeos hayan pedido un alto el fuego, o cosa que ni siquiera en la ONU ha sido posible por el veto de Rusia y Estados Unidos. No estamos hablando de eso, estamos diciendo que han pedido lo mínimo, que entre ayuda humanitaria y que se proteja a los civiles. Bueno, ya era hora, 20 días después de los bombardeos, 20 días de bombardeo desde que estalló este conflicto, 7.000 muertos en Gaza, y bueno, sabemos hoy los datos, es que eso lo leí antes en El País, o sea, desde que estalló esta guerra han entrado 72 camiones después de un bloqueo total con comida, agua y suministros básicos para salvar vidas, médicos, y antes al día entraban 450. O sea, es una barbaridad, y estamos celebrando cosas que es verdad que o sea, no resto ni un ápice de valor a lo que comentabas de la perspectiva histórica, de la posición, pero es que no estamos pidiendo a Alemania que condene a Israel, es que estamos pidiendo a determinados países que digan lo que está escrito, que cualquier lo que dice el derecho internacional, vamos, que hay que proteger a los civiles. Garrocho. Sí, yo creo que la noticia efectivamente no está tanto en el acuerdo, que solo podemos celebrarlo porque es un acuerdo muy de mínimos. La noticia estaría en saber cuáles han sido las cláusulas que han retrasado el que un pacto que no debería ser prácticamente objeto de negociación, porque en el fondo es la ratificación de los principios o de las prerrogativas más básicas del espíritu europeo, ¿por qué eso se ha tardado tanto en concluirse cuando debería ser prácticamente automático? Y yo empiezo a ser cada vez más pesimista en esta circunstancia. Vimos titubear a Europa al principio y cada vez tengo más claro que este es un contexto en el que Europa tiene mucho que perder y no tanto que ganar, porque como mucho cumplirá con su deber. Es decir, lo que estamos viendo es que cuando Europa acierta, lo que está cumpliendo es una colección de mínimos, y efectivamente celebramos que Europa haga exactamente lo que todos habríamos pensado en un principio que tiene que hacer. Pero enlazando también con lo que señalaba Enric Juliana, creo que es importante el que también entendamos hasta qué punto este conflicto nos comunica
con un trauma de origen que tiene que ver con nuestra identidad europea, y hasta qué punto no hemos sido narcisistas cuando hemos soñado durante décadas que las guerras y los conflictos armados del futuro iban a ser tecnológicos, ya no iban a existir, y lo que nos estamos encontrando es de nuevo la misma guerra de siempre, la piel sobre el barro, las bombas cayendo y un conflicto que inmediatamente nos retrotrae a 1948. Es decir, el furor con el que celebramos la velocidad de la historia es absolutamente ridículo cuando constatamos que, en efecto, la historia no se mueve a tal velocidad y que tenemos a Europa dialogando en gran medida con sus conflictos, con sus traumas y con sus complejos. Y mi miedo es que, en efecto, no estemos a la altura. Yo viendo las fotos de líderes europeos, este es un lugar muy común, pero hay un problema subjetivo, es decir, hay un problema de personajes. Nos encontramos ante una circunstancia muy crítica, esto se ha dicho también mucho de Israel, nos encontramos en la situación más crítica para Israel con el peor gobierno posible, y mi sensación es que en Europa nos volvemos a encontrar con una Europa pálida, con una Europa que se conforma simplemente con aprobar con un 5 y además de llegar tarde. Creo que la palabra más importante que se ha señalado, digamos, en la intervención del gobierno es cuando se habla de una conferencia de paz. Estamos escuchando en estos días a muchos geoestrategas, a muchas personas hablando de la complejidad que tiene un combate con un ejército que no es regular, el cómo se expresa esa guerra. Tenemos a demasiados expertos en guerras y en combates, y creo que lo que necesitaríamos son verdaderos, digamos, personas que fueran capaces de traducirnos o de brindarnos alguna solución que efectivamente pueda encaminarnos a una paz. Y que no se nos olvide, la paz es muy sencilla. La paz tiene que ser una paz justa. La historia está llena de paces injustas. No se trata de llegar a una paz a cualquier precio, sino que efectivamente podamos estar a la altura de las promesas que nos hemos dado. Y en ese punto, ya digo yo, cada vez soy más pesimista, y además añado una última complejidad a este hecho. Cuanto más me informo, cuanto más hablo con gente que conoce el territorio, que conoce este conflicto, mis posiciones, lejos de reafirmarse, que es lo que ocurre en muchos debates, cuanto más lee uno, más firme está en su posición. A mí me ocurre lo contrario, más dudo, más descubro que las partidas que se están jugando son mucho más complejas de las que en principio vimos. Enrique. No, yo me reitero en lo que he dicho antes, es decir, nuestro punto de vista no tiene por qué ser el punto de vista de todos los europeos, porque nuestra historia difiere en algunos puntos importantes de la historia de algunos países europeos importantes. Esto no es bueno ni malo hoy, a fecha de hoy, simplemente es una realidad de fondo, ¿no? Yo ayer por la tarde recibí en la redacción de La Vanguardia en Madrid pues a una periodista de la televisión pública alemana que me quería preguntar sobre el comportamiento de la opinión pública española respecto a la cuestión de Israel y Palestina. Y vi que ella estaba algo perpleja respecto a las determinadas tomas de posición, y no me pareció una persona ni excéntrica ni muy sesgada ideológicamente, era una joven periodista alemana. Están de un país que se ha educado, que ha hecho una profunda reflexión entre diversas generaciones sobre lo que ocurrió en los años 30, años 40, terrible, lo más terrible que ha pasado en Europa, y su historia democrática está construida sobre estos cimientos. Por lo tanto, nosotros lo que no podemos es pensar que un alemán verá la misma perspectiva. Esta sociedad española es una sociedad española que no ha conocido el contacto con las minorías religiosas hasta fecha muy reciente, hasta que han empezado a llegar los inmigrantes. ¿Por qué no existía? Porque fueron expulsados. Fueron expulsados. Lo que pasa es que hace tantos siglos que fueron expulsados que esto ya pertenece a un pasado remoto que casi no nos interpela. Cuidado, acabo aquí en un punto. Yo fui corresponsal en Italia en el 98, asistí a un hecho relevante. ¿A cuál? El momento en que el Vaticano le dijo al cardenal Rouco Varela, jefe de la Iglesia Católica en España: Monseñor, o mejor dicho, Eminencia, no será posible beatificar a Isabel la Católica, porque se estaba promoviendo desde España con una cierta complacencia del gobierno en aquel momento, el gobierno Aznar, primer gobierno Aznar, la beatificación de Isabel la Católica. ¿Cuáles eran los motivos del Vaticano? Estaban preparando una reconciliación con Israel. El Papa Juan Pablo II quería viajar a Israel en el año 2000. Y dijeron, es que no podemos. Y bueno, nuestros saltos históricos también son paradójicos, porque pasamos de querer beatificar a Isabel la Católica, al cabo de 4 años ya éramos fans de Israel, del Israel del Likud, extraordinarios, ¿no?
Quiero decir, hay que pensar en nuestra historia, lo cual no quita ni un gramo de razón a los impulsos humanitarios y a los argumentos que hoy están en primerísimo plano. Pero no podemos perder de vista nuestra historia. Manos levantadas. Sí, no, muy brevemente. De nuevo, vuelvo a estar de acuerdo con que la historia es importante, pero creo que tampoco debe obsesionarnos, o que quienes somos europeístas no deberíamos conformarnos con subrayar esas diferencias que son ciertas y explican posicionamientos que son distintos. Y hay dos maneras, creo, de entender las comunidades políticas: apelando a la historia, y es lo que hacen quienes buscan siempre las génesis de las naciones históricas. Yo creo que ese es un camino que no es el más inteligente ni siquiera el más productivo, apelar a los mitos del origen o a la diferencia pretérita acontecida, y creo que hay una manera de imaginar las comunidades políticas que es a futuro. Y en ese sentido a mí sí me gustaría que en Europa fuéramos capaces de congraciarnos y de por una vez compartir nuestra suerte y efectivamente asentir a que la historia de Alemania es necesariamente distinta a la nuestra, pero que sobre todo lo prioritario, lo que nos estamos jugando es qué vamos a hacer juntos a partir de este momento, si es que queremos hacerlo juntos. Y en ese sentido yo sí creo que deberíamos aspirar a una síntesis mínima donde lo que importe sea lo que viene. Morillo. Comentabas antes, lo interesante sería saber qué ha pasado ahí dentro. Mañana podremos leer con detenimiento las crónicas de los colegas en Bruselas, pero ya sabemos algunas cosas. Es que el debate semántico es tan ridículo como que, vamos, ridículo a mis ojos, como que Pedro Sánchez proponía una postura mucho más firme para pedir un alto el fuego humanitario y Alemania rechazaba frontalmente que se hablara de alto el fuego. Entonces se han transaccionado que sean pausas en vez de alto el fuego, pausas en el fuego, pausas en los bombardeos, pausas en la palabra. Y a cambio lo que se ha conseguido, y que yo creo que aquí sí que hay un logro por parte de la presidencia española, es conseguir una conferencia de paz, que a mí no me parece ninguna tontería, porque estoy firmemente convencida que ese es el único camino hacia una paz estable, para que se sepa o por lo menos se indague. Ahora mismo nos parece esto imposible, pero es que tenemos que volver a la solución de los dos estados de Israel y Palestina, y esto parece que sí ha estado sobre la mesa. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Esto acaba de decir Félix Bolaños delante de Per Aragonés. Hará falta valentía, hará falta responsabilidad, hará falta sensatez. Nada grande en política se hace rápido, pero les aseguro que va a merecer la pena, porque estamos hablando de un acuerdo que garantice el mejor de los futuros para Cataluña. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, negociador del PSOE, estaba esta noche en la cena de la patronal catalana CECOT ante el presidente catalán Per Aragonés y ha pronunciado este discurso solo unas horas después de reunirse con Josep María Jové, que es el presidente del grupo de Esquerra Republicana en el Parlamento. Es una persona de mucho peso en Esquerra, en el entorno de Oriol Junqueras. Es una reunión muy importante en un momento en el que Esquerra empieza a difundir en público, a explicitar las supuestas discrepancias con el PSOE sobre la ley de amnistía. Dice Esquerra que el PSOE les había pasado un texto en el que en el preámbulo de la ley se explicitaba que el 1 de octubre había sido delito y que ellos por ahí no van a pasar. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Esquerra Republicana ha querido incrementar hoy la presión sobre la negociación porque a su parecer está encallada ahora mismo, y así se lo ha trasladado el presidente aragonés a Bolaños en el acto. Están molestos y han querido hacerlo público y notorio con el relato que el PSOE quiere hacer para justificar la amnistía. Eso es lo que dicen fuentes del partido, que ven inaceptable el planteamiento de los socialistas de que en el preámbulo de la ley de amnistía se explicite que el 1 de octubre fue un delito y que la medida de gracias para favorecer la convivencia en Cataluña. Su propuesta va en sentido contrario. Pero además Esquerra pone el acento también en los acuerdos que quiere arrancar con el traspaso de cercanías y en materia económica. El presidente aragonés lo ha recordado ante Bolaños. Compromís d'eliminació del dèficit fiscal que pateix Catalunya. Compromís por un traspàs integral de pidiendo un compromiso para eliminar el déficit fiscal de Cataluña, una de las cuestiones clave para el acuerdo, y que Esquerra ve sin ningún tipo de avance, y señala además a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como principal culpable del atasco en la negociación de estas materias. Pocas veces, Enric, Juliana, pocas veces hemos sido tan conscientes, con tanta frustración por ciento, de que nos están dando para que nos comamos la escenificación del baile encubierta, cuando lo que querríamos saber es lo que está pasando en la sala de máquinas. Bueno, algo se sabe, se va publicando cosas, y algunas creo que bastante bien orientadas.
Lo dejo aquí para no hacer propaganda de ningún periódico. De La Vanguardia, quizá. Un artículo del director de La Vanguardia la semana pasada, por ejemplo. Un artículo de Lola García muy bueno este pasado domingo. Es decir, bueno, esta es una negociación muy compleja, de la cual yo creo que se está llegando ya al tramo final, y estas declaraciones de Esquerra Republicana hoy creo que lo vienen un poco a confirmar, en el sentido de que se está llegando a los últimos flecos, y Esquerra, pues bueno, como ha venido haciendo en las últimas semanas, pues intenta levantar la cabeza para que su presencia en el acuerdo sea visible, no quede como un... O sea, yo creo que Esquerra Republicana, con cierta legitimidad, pues lo que está intentando es evitar de que la foto final sea una foto entre el Partido Socialista y Puigdemont, básicamente. Puigdemont, que a su vez ayer fue ensalzado en Barcelona por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo cual contribuye a reforzar su figura en detrimento de Esquerra Republicana. Es una negociación muy compleja. Si acaba bien, yo creo que habrá sido casi, en fin, milagros en política mejor no hablar porque no ocurren, pero habrá sido una pieza de orfebrería bastante complicada. A mi impresión, y yo decía hace unas semanas aquí que veía el acuerdo en un 85%, mantengo este porcentaje, incluso lo elevaría algunas décimas más. Habrá que esperar a conocer exactamente el texto, sobre todo en lo que se refiere a la ley de amnistía, pues el preámbulo, la exposición de motivos para poder afinar el juicio político sobre esta decisión, y también habrá que ver los otros puntos que se incluyen. Lo que sí estoy seguro es que en este acuerdo no figurará la celebración de un referéndum, y que habrá otros puntos pues que serán objeto de muchísima discusión. Vamos a asistir a una discusión política tremenda en este país, y la sesión de investidura, en el momento que se produzca, va a ser atómica. Eso no tengo ninguna duda, va a ser literalmente atómica. Pero concluyo. Dale. Ayer Feijóo en Barcelona dijo lo siguiente. Dijo: mañana, después de la amnistía, piensa en mí. Y se dirigía a los convergentes. Diego. De toda la vida. Yo subo la apuesta, aunque soy conocido por fallar mis pronósticos, creo que el pronóstico es 99,9 a favor de que hay pacto, porque resultaría imposible. Es decir, los intereses de todos los actores convergen en el escenario de que haya pacto, y ahora dentro de ese escenario lo que están es tratando de optimizar sus intereses. Con respecto a la última petición de Esquerra, es interesante, porque pedir que no fuera delito es que sea delito es condición de posibilidad para que haya amnistía. Es decir, si no hay delito, no hay amnistía posible. Y además, si el 1O no fue un delito, tendrían la obligación moral inmediata de declarar la independencia de la República Catalana. Porque si efectivamente aquello fue un proceso constituyente, si fue una elección legal, deberían efectivamente atender a ese imperativo legal. Mi posición en este sentido converge con la de muchos socialistas, como sabéis, con 11 ministros socialistas que señalaban que tiene un difícil o imposible encaje en la Constitución. Creo que generará una lesión en el pacto de convivencia, creo que generará un marco imprevisible, pero que lo vamos a ver. Es decir, yo sí creo que nos vamos a encontrar con ese ejercicio. Vamos a ver cómo se lesiona el Estado de Derecho simplemente a cambio de 7 votos. No existe ninguna otra variable. Si esto efectivamente respondiera a alguna convicción política, habría ido en los programas electorales. No fue. Si hubiera que no va a haber repetición electoral, el Partido Socialista llevaría la amnistía dentro de su programa, y no sería entonces una petición ni de Junts ni de Esquerra. Creo que falta poco también. Creo que en estos últimos compases vamos a ver una enorme teatralización para ver quién capitaliza el pacto. Y vamos a ver sobre todo a Junts y Esquerra pugnar, digamos, por intentar apuntarse el tanto. Pero yo creo que nos encontramos ya en un escenario de cierre de algo que, esto sí, va a ser el principio de otra cosa. Es decir, yo creo que al régimen constitucional le va a ocurrir algo si efectivamente se aprueba esa amnistía. Y el camino que nos aguarde después de esta amnistía, pues lo veremos. Morillo. Bueno, yo creo que esta petición que ha hecho Esquerra de que en ese preámbulo, en esa exposición de motivos, no se puede hablar ni de reconciliación ni de convivencia, porque de ninguna manera se puede asumir que lo que ocurrió fue un delito. A mí me parece muy difícil de aceptar por parte del PSOE, por lo que trasladan los propios dirigentes socialistas. Por una cosa, ellos dicen que el texto va a acabar en el Tribunal Constitucional,
y ya sabemos que va a ser recurrido y que el Tribunal Constitucional tendría muy difícil tumbar la norma si efectivamente no se deja claro que lo que ocurrió el 1 de octubre fue un delito, ¿no? Aparte de que efectivamente, de que estamos hablando de que amnistía si no ha habido delito, claro, lógicamente, ¿no? Hay que hilar muy fino. Yo creo que efectivamente en el PSOE ya, por cómo hablan, empiezan a dar por asumido que va a haber un acuerdo, un desenlace a favor de un gobierno. Es cierto también que yo creo que no hay crítica interna, o sea, no vamos a ver a nadie levantarse en contra de un pacto de una amnistía. El Comité Federal del sábado va a escenificar un cierre de fila, salvo posiblemente Emiliano García Paje, que ha confirmado que viene y dejará claras sus posiciones y reiterará que él considera que la amnistía es ilegal y que no tiene encaje constitucional, pero yo no creo que vaya a haber una rebelión dentro del Partido Socialista, ni muchísimo menos. Empieza a estar, se da por amortizado que esa amnistía va a ocurrir. Lo que sí detecto es que hay preocupación, inquietud sobre la narrativa que se le dé, y efectivamente esto de que se garantice que no va a volver a ocurrir y que se deje claro que lo que ocurrió fue un delito, lo que más trasladan los dirigentes socialistas y los varones del Partido Socialista. Por cierto, Morillo, publicáis esta noche en el Periódico de España que en la investigación sobre el despacho de abogados que fundó el exministro Montoro se incluyen correos electrónicos sobre la situación fiscal de un compañero de partido no precisamente amigo de Cristóbal Montoro, que es el exvicepresidente Rodrigo Rato. Sí, la verdad que es un trabajazo que está haciendo el equipo de investigación del Periódico de España. Espero no mete yo ahora aquí la pata después de lo bien que lo están haciendo ellos. ¿Te imaginas que lleven una semana midiendo las palabras? Mía. Llevas todo aquí, ¡pum! Es verdad que, hombre, creo que es bastante relevante, ¿no? Que en este despacho donde había gente que había formado parte de la cúpula de la agencia tributaria, de Hacienda, un despacho que fundó Montoro, aunque luego él se desvinculó, que hayan aparecido pues investigaciones, correos, informaciones que no sabemos el contenido exacto, pero imagino que serán relevantes sobre Rodrigo Rato, pues a mí me hace pensar que había algo de venganza política o de guerra interna, ¿no? No quiero efectivamente pasarme de la raya, pero es evidente, aparte del propio Rato, y creo que está muy bien contextualizar la información, en su libro deja claro que él se sintió investigado, perseguido y amenazado por sus compañeros de partido y en concreto por el que fue ministro de Hacienda, ¿no? Esto se enmarca, Garrocho, en la información que publicáis en ABC de cómo la cúpula de la agencia tributaria investigó a periodistas y políticos incómodos para Montoro, incluyendo a vuestro jefe de investigación, que sufrió una de esas investigaciones exhaustivas justo después de publicar varias informaciones incómodas sobre el despacho que fundó el exministro. Una investigación en la que le llamaron informe Chicote, un informe que se fueron pasando entre los principales directivos de la agencia tributaria de entonces, que es algo sobre un particular. Los principales directivos de la agencia tributaria no se mandan mails con informe Chicote o informe Garrocho, no, se mandaron informe Chicote, y era una investigación en la que miraron hasta su hija de 4 años, hasta la madre de la mujer de Chicote. Esto es lo que llamáis en ABC las inspecciones intimidatorias de Montoro. Sí, yo creo que de una forma muy clara. Bueno, lo primero querría felicitar a los compañeros del Periódico de España por sacar esa información que efectivamente es temible. Cuando uno ve cómo puede operar el poder contra sus enemigos, algunos muy cercanos y otros enemigos más distantes, como son naturalmente los periodistas, es algo que genera miedo, pero que al mismo tiempo también es la prueba viviente de que hay que seguir ejerciendo un periodismo libre. En el caso de nuestro compañero Javier Chicote, yo he visto ese informe y efectivamente es temible, no porque sea una inspección de Hacienda al uso, sino porque responde, digamos, a un ejercicio de intimidación donde lo que se mapea es su familia al completo, llegando a la abuela de su pareja. Es decir, no es una inspección fiscal, esto hay que dejarlo muy claro, sino que es una inspección dirigida desde la UNIF, que además es una oficina
pensada para los grandes fraudes, es decir, ningún particular estaría bajo la lupa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Pero creo que se equivocan, es decir, cualquiera que conozca a Javier Chicote y conozca a su equipo de investigación, es obvio que no se iban a intimidar. En el año 2017 lo que sacó ABC fue una colección de cenas donde podía existir un eventual tráfico de influencias, cenas, por cierto, organizadas por Rodrigo Rato, es decir, no deja de resultar paradójico cómo a veces efectivamente la corrupción del poder acaba siendo endogámica hasta el punto de fagocitarse. Y hay dos cabos que yo creo que son inquietantes. Uno es el más obvio, y es decir, el que existan políticos que generan dosieres sobre periodistas, y esto sabemos que no es una excepción. Es decir, el poder intimida, y el poder intimida a quienes efectivamente quieren informar de manera libre. Pero el director de la ONIF hoy sigue siendo director de la ONIF, es decir, no se han tomado decisiones a este respecto, y el fiscal anticorrupción ha decidido que, o ha propuesto que no se investigue. Eso me parece a mí especialmente llamativo. No considera indicios de delito y ha apartado la investigación tanto de los correos de Rato como de los correos que incriminan que dejan pruebas de que se hizo una investigación, es profesor a este compañero, a Chicote, por haber investigado él y haber publicado determinadas cosas. O sea que la Fiscalía considere que no hay nada más que mirar ahí. ¿Qué te sugiere todo esto, Juliana? Bueno, la agencia tributaria española es una de las más tecnificadas del mundo. Esto lo hemos de tener. Una vez yo, una conversación con un ex inspector de Hacienda, me explicaba que ni siquiera se utiliza toda la capacidad informática porque no, digamos, los inspectores no darían, o sea, se selecciona muy bien cuáles son las áreas, los sectores que se quieren controlar con mayor intensidad. Se podría hacer un control muchísimo más fuerte porque es una de las agencias más tecnificadas, funciona con una forma piramidal, es decir, a medida que va subiendo hacia la cúpula, las llaves para acceder a la información se van restringiendo y solo los que están arriba pues tienen acceso a toda la información. Es decir, que pulsando manejando un ordenador pueden tener la información fiscal de prácticamente todos los ciudadanos de España, menos los del País Vasco y Navarra, que se hallan sujetos a un régimen fiscal distinto y que por lo tanto son las respectivas diputaciones forales quienes manejan estos datos. Bueno, es un poder muy fuerte, muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que estamos ante indicios de que este poder se utilizó de manera desviada y vamos a ver hasta dónde conducen estas. El periodo de gobierno 2011-2018 habrá resultado intenso a medida que se van reconstruyendo sus momentos más tensos. Dejadme que os cuente un par de cosas más. La primera es que el Tribunal Supremo ha confirmado hoy la condena contra un tipo que afirmó que Juan Carlos I participó en el crimen de las niñas de Alcácer. Esto lo ha publicado el diario.es, lo hemos confirmado en la cadena SER. Pedro Jiménez. El Supremo confirma la condena por un delito contra la corona y descarta que las acusaciones de que el rey emérito estuvo implicado en la violación, asesinato y desaparición de Miriam Toñi y Desiré, o que participaba en orgías con menores, o que se le conocía como Bragueta Real, puedan enmarcarse dentro del derecho a la libertad de expresión. Dice la sentencia que lo que hizo el acusado no fue otra cosa que atribuir al emérito hechos delictivos que a la vista de su radical falsedad implicaban una imputación calumniosa. Se trata de afirmaciones contrastadamente falsas, inveraces y ajenas a cualquier debate político, subraya. El tribunal también rechaza el argumento de que Juan Carlos I ya no formaba parte de la Casa Real porque estaba en rebeldía en Arabia Saudí. Los magistrados recuerdan que es notorio que no ha sido abierto procedimiento alguno porque legalmente puede hacerlo, que es el Supremo, para la exigencia de responsabilidades por los hechos que en otras instancias hayan podido ser objeto de indagación, en referencia a los procesos abiertos en Fiscalía que terminaron archivándose. Hablábamos de la corona, por cierto, todos los socios parlamentarios que va a tener el PSOE en esta legislatura, todos han comunicado que no van a acudir el martes al acto de juramento de la Constitución por parte de la princesa Leonor. El último en comunicarlo ha sido el PNV. Esta tarde ha mandado un comunicado en el que dice que considera que se trata de un evento social con el que no se siente cómodo
que lo único que se pretende transmitir con esa ceremonia es la continuidad de un modelo con el que no está de acuerdo y que además no comparte que se convierta esto en algo pseudomilitar con los desfiles del ejército. Por parte de Sumar solo van a asistir los cargos institucionales, la vicepresidenta Yolanda Díaz, la portavoz parlamentaria Marta Lois y sus 2 miembros en la mesa del Congreso. ¿Qué os sugiere esto, Morillo? Bueno, están en su derecho, ¿no? Si consideran que la monarquía no está, o sea, si no están de acuerdo con la monarquía, pues que no acudan. A mí me parece innecesario el comunicado que manda el PNV y me ha sorprendido la contundencia del mensaje que trasladan, sinceramente. No sabía yo que era tan antimonárquicos los nacionalistas vascos, en fin, no lo sé. Y respecto a Sumar, pues me parece una decisión muy correcta que acudan los miembros institucionales, quien se siente en la mesa, el resto si no quiere ir, pues que no vaya. Bueno, el PNV sí es la nota del día. Del PNV hoy hemos tenido 2 noticias. Una directa y otra indirecta. Directa, el comunicado sobre su no asistencia a la jura de la princesa Leonor en la próxima semana. La otra indirecta son las declaraciones de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, que es verdad, ya no está en la política. Ya no opera como presidente del PNV. Fue presidente del PNV y además lo hizo muy bien, advirtiendo de que se pueden producir deslocalizaciones si no el futuro gobierno no cambia la política fiscal, que es una declaración dura. Vamos a escucharlo, así lo ha dicho. Mirando hacia atrás, los planes de Repsol eran grandes inversiones en los complejos industriales españoles, centrados en reducir la huella de carbono, pero otra vez seré cristalino sobre esto. La falta de estabilidad y regulación en el marco fiscal puede condicionar futuras inversiones en nuestros proyectos industriales en el país. Antes de tomar cualquier decisión sobre cualquier nueva inversión en España, analizaremos si las condiciones son estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de estos proyectos. Y ha mencionado Portugal específicamente como posible destino de esas nuevas inversiones. Sí, no, pero es un mensaje empresarial, sin duda alguna, al 99,7%, pero hay un trasfondo político, puesto que Imaz sigue representando, siendo significativo de un determinado pensamiento del Partido Nacionalista Vasco respecto a la política industrial en España, respecto a la política energética. Por lo tanto, es 2 mensajes en una misma jornada, intensos los 2. Garrocho. Como compro la última parte de lo que ha dicho Enric, vuelvo sobre la cuestión de los socios de gobierno. A mí sí me parece decepcionante, además, el modo en el que se ha hecho, porque no entraña o no ejercen el respeto institucional debido. Se ha señalado que no acuden porque no están de acuerdo, pero la calidad democrática de una persona no se expresa en sus ideas, sino en la relación que tiene y establece con las ideas que son contrarias a la suya. Además, olvidamos que los diputados y diputadas tienen una prerrogativa, tienen un poder que no tenemos ninguno de los que estamos aquí, y es que tienen la posibilidad de expresar de manera oral y en el Parlamento, hablando a través de argumentos, esos desacuerdos. Yo siento un profundísimo respeto por quienes defienden las ideas republicanas argumentando y en la tribuna de oradores, pero me parece que han perdido una ocasión preciosa para prescindir de esa política expresiva del no acudir, del ponerse camisetas y no hacer uso verdaderamente del mayor honor, y que yo confieso que envidio, que es hacer uso de la palabra pública en la tribuna de oradores del Congreso. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Polarización tóxica. Hoy se ha presentado en el Congreso de los Diputados el informe sobre la calidad de la democracia en España que todos los años, desde hace 15, elabora la Fundación Alternativas. Más que en otros ejercicios, en este se agudiza una contradicción entre la opinión de los expertos y la de la ciudadanía en general. Los primeros, consultados por la Fundación en número de varios centenares e ideológicamente transversales, dan a la democracia de nuestro país un aprobado alto. Y al mismo tiempo, los ciudadanos, en general, son más críticos, están más irritados y sufren una polarización tóxica. Habrá que desarrollar una explicación lógica sobre este fenómeno. Es parecida contradicción
que la que se manifiesta en los sondeos cuando cada ciudadano dice que su economía particular y familiar va bien y, sin embargo, una mayoría opina que la economía del país no funciona y manifiesta su decepción o su cólera por ello. A pesar de todo, lo más interesante del contenido del informe sobre la democracia en España es que nuestro país, pese a todo, no da síntomas de estar convirtiéndose en una Hungría de izquierdas, como algunos querrían. Punto y 25. Estamos a punto de abrir el larguero, vamos a hablar obviamente de fútbol en la casi víspera del clásico de este fin de semana, pero es que mañana se juega, Manu, la final del Mundial de Rugby Sudáfrica-Nueva Zelanda. Sí, los oyentes de Hora 25 y del larguero estarán flipando, pero luego dedicaremos un ratito a esta final. Porque tiene historia. Claro, es la primera vez que se repite un Sudáfrica-Nueva Zelanda desde el año 95. En aquel Mundial, os acordaréis de la película Invictus y del Mundial que ganó Sudáfrica, cuando había solo un negro en el equipo sudafricano. Desde entonces se ha impuesto una regla en el rugby sudafricano para que haya al menos un 40% de negros en el equipo, porque era un deporte solo para blancos. Bueno, pues esa final, desde el 95, vuelve a repetirse mañana Sudáfrica contra los favoritos, que son los All Blacks. Y por supuesto, tranquilos. Está Álvaro Benito negro porque no es mañana, hemos dicho tanto tú como yo que el sábado, es el sábado a las 9. Sábado a las 9. Ya, con cuerpo de viernes. Y el sábado a las 4 clásico, que vamos a hablar mucho del clásico, por supuesto. Venga, vamos allá, abrimos ya el Era para poner a prueba a Álvaro Benito, ya estaba atento. Álvaro Benito no se le escapa una. Diego Garrocho, Enrique Juliana, Isabel Morillo, un abrazo. Un abrazo. Descansen, hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.